Bienvenidos a esta clase de Introducción a los Límites. Mi nombre es Gabriel Flores Rosas y este material de aprendizaje ha sido desarrollado en lengua española para el curso A Preview of Calculus Limits de la carrera de licenciatura en Economía de la Escuela de Negocios y Economía de Atlantic International University. Universidad que se encuentra en Estados Unidos. Antes de comenzar, quiero recalcar que esta videoclase solamente entregará algunos elementos referenciales del concepto de límites. Y por el momento no vamos a profundizar. Estoy seguro que encontraremos la oportunidad de profundizar y de entregar otros teoremas que nos van a permitir desenvolvernos en problemas y ejercicios mucho más complejos. Y para ello vamos a comenzar con una definición intuitiva sobre los límites. La idea que distingue al cálculo de otras ramas de la matemática está en los límites. Por lo tanto, podríamos definir el cálculo de la siguiente manera. Podemos indicar, por tanto, que el cálculo es el estudio de los límites. Problemas que conducen al concepto de límite. El concepto de límite es primordial para muchos problemas en física, en ingeniería y en ciencias sociales. Básicamente la pregunta es esta: ¿qué le pasa con la función f de x cuando x se acerca a alguna constante c? Existen variaciones de este tema, pero la idea básica es la misma en muchas circunstancias. Supongamos que cuando un objeto se mueve de forma constante hacia adelante, conocemos su posición en cualquier momento. Denotamos la posición en el instante t por s de t. ¿Qué tan rápido se está moviendo el objeto en el instante t igual a 1? Podemos utilizar la fórmula de distancias iguales a tiempos iguales para determinar la rapidez o la tasa de cambio de la posición en cualquier intervalo de tiempo. Dicho de otra manera, vamos a indicar que la rapidez es igual a la relación de distancia sobre el tiempo. A esto le llamamos la rapidez promedio en el intervalo, ya que sin importar qué tan pequeño sea el intervalo, nunca sabemos si la rapidez es constante en él. Vemos ahora una noción intuitiva. Consideremos la función definida por f de x es igual a x al cubo menos 1 partido por x menos 1. Fijémonos que no está definida para x igual a 1. Claro, porque o si no tendríamos en el denominador 1 menos 1 y eso es igual a 0. Y en matemática evitamos tener un 0 en el denominador. Por lo tanto, en este punto, la función f de x tiene la forma 0 partido por 0. Claro, sería 0 al cubo, 1 al cubo es igual a 1, menos 1 da 0, y 1 menos 1 es igual a 0 también. Y esto para nosotros va a carecer de significado. Sin embargo, aún podemos preguntarnos qué le está sucediendo a la función f de x cuando x se aproxima a 1. Con mayor precisión, cuando x se aproxima a 1, f de x se está aproximando a algún número específico. Para obtener la respuesta podemos hacer tres cosas. Primero, calcular algunos valores de f de x cercana a 1. Mostrar estos valores en un diagrama esquemático y bosquejar la gráfica de y igual a f de x, tal como vemos en pantalla. Fijémonos que inicialmente le estamos dando distintos valores a x. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando x toma el valor 1,25, quiere decir que la función toma el valor de 3,8. Si continuamos, nos vamos a dar cuenta de que cada vez que x se acerque al valor número 1, la pregunta es: ¿a qué otro valor se acercaría la función y o la función f de x? En forma intuitiva observamos que al parecer
se acerca a 3. Básicamente por la relación numérica que vemos hacia abajo y hacia arriba. Si esto lo llevamos a un diagrama esquemático, nos vamos a dar cuenta exactamente de la misma situación, que cuando x toma el valor 1, al parecer la función f de x igual y toma el valor 3 o muy cercano a él. Y si vemos también la gráfica de y igual f de x, y eso es igual a x cubo menos 1, partido por x menos 1, eso quiere decir que cuando x toma el valor 1, al parecer y toma el valor 3. Dicho de otra manera, podemos observar aquí el cálculo realizado al límite. Habíamos dicho anteriormente, en la diapositiva anterior, de que no podemos colocar el valor x igual a 1, porque o si no se indetermina la relación o la función en este caso. Por lo tanto, nos vamos a preguntar qué pasa con el límite cuando x tiende a 1 de la función f al x al cubo, menos 1, y eso partido por x menos 1. Y fíjense en lo siguiente, eso es igual al límite cuando x tiende a 1 de, podemos factorizar el numerador, sabemos que x al cubo menos 1 al cubo es lo mismo factorizado como x menos 1 factor de x cuadrado más x más 1, y el denominador queda como x menos 1. Posteriormente, vamos a racionalizar acá y nos vamos a quedar solamente con la parte superior, con el valor que está en el numerador, que indica que el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x más 1 es igual a... Vamos a ver qué pasa cuando x toma el valor 1. Quiere decir que x al cuadrado sería 1 al cuadrado más x sería 1 más 1 y lo vuelvo a anotar. Por lo tanto, x cuadrado es igual a 1 al cuadrado es igual a 1 más 1 y eso da 3. Quiere decir que el límite cuando x tiende a 1 de x cubo menos 1 partido por x menos 1, eso va a dar el valor de 3. Esto nos va a dar lugar a que estudiemos un significado intuitivo y en algún aspecto informal del concepto de límite. Vamos a decir que el límite, cuando x tiende a c de f de x, va a ser igual a L, y eso significa que cuando x está cerca, pero diferente de c, entonces f de x está cerca de L. Fíjense que no pedimos nada en el valor c. Incluso la función no necesita estar definida en c, como estaba en el ejemplo anterior cuando la función f de x era igual a x cubo menos 1 y eso partido por x menos 1. La noción de límite está asociada con el comportamiento de una función cuando x está cerca de c, pero no en c. La pregunta que nos hacemos ahora es el uso de la palabra cerca. ¿Qué significa cerca? ¿Qué tan cerca implica este concepto? Para precisar la respuesta vamos a tener que estudiar algunos elementos más, especialmente en términos de teoremas, pero por lo menos veamos algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Determine el límite cuando x tiende a 3 de 4x menos 5. Este es un ejemplo bastante fácil y básico porque me doy cuenta que cuando x toma el valor de 3 no se indetermina la función. Y de hecho, basta con que yo coloque que x es igual a 3 y esto nos va a dar 4 por 3, 12 y 12 menos 5 es igual a 7. Por lo tanto, la solución era bastante intuitiva y fácil. Pasemos al segundo ejemplo, que esperemos que sea un poquitito más complejo para que vayamos entendiendo la conceptualización. Fíjense que ahora me indican que encuentre el límite de x cuando tiende a 3 de la función x cuadrado menos x menos 6 partido por x menos 3. Pero aquí hay un problema. Se indetermina cuando x vale 3. Claro, porque el denominador quedaría de la siguiente manera.
como 3 menos 3 y eso es igual a 0. Y habíamos indicado que nosotros tratamos de evitar un denominador igual a 0 porque se indetermina la función. Pero sigamos la misma lógica que en el ejemplo inicial. El límite cuando x tiende a 3 de la función x cuadrado menos x menos 6 y todo eso partido por x menos 3 va a ser igual a... Y aquí la factorización es clave para poder entender la solución del problema. Y eso es igual al límite cuando x tiende a 3 de... Factorizando el numerador x cuadrado menos x menos 6, obtenemos que eso es lo mismo que x menos 3 factor de x más 2. Recordemos que la multiplicación del primer elemento, o sea x por x, da x cuadrado. La multiplicación del segundo elemento, menos 3 por 2, da menos 6, y ahí está. Y la suma de estos segundos elementos, o sea, menos 3 más 2, da menos 1. Y ahí está el valor menos 1x. Y por supuesto el denominador lo dejamos exactamente igual, x menos 3. Pero aquí me doy cuenta que podemos simplificar el x menos 3 del numerador con el x menos 3 del denominador. Y me queda por lo tanto que el límite cuando x tiende a 3 de x más 2, que fue el factor resultante del numerador, va a ser igual a... Y ahora sí que no tengo problema en darle el valor igual a 3 a x. Por lo tanto, 3 más 2 es igual a 5. ¿Eso qué quiere decir? Que el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos x menos 6 partido por x menos 3, eso va a ser igual a 5. Quiere decir que en el valor x es igual a 3 se va a acercar mucho al valor 5. Veamos el siguiente ejemplo, que esperemos que sea mucho más simpático que el anterior. Determine el límite cuando x tiende a 0 del seno de x partido en x. Un poquitito más complejo. Ningún truco algebraico va a simplificar esta tarea. Ciertamente no podemos cancelar las x, no podemos decir de que simplificamos x con x y me queda simplemente el seno de 1. No se puede hacer eso. Una calculadora nos va a ayudar a tener una idea del límite. Podemos utilizar la calculadora en modo de radianes para verificar los valores de la tabla que se muestra en la mitad de la pantalla. Y fíjense que cuando x tiende a 0, o sea que cuando x toma el valor 0, me doy cuenta que la función seno de x partido en x, al parecer se aproxima ¿a qué valor? Al valor 1. Ahora, la figura que está a la derecha, que muestra la gráfica de la función seno de x partido en x, nos muestra visualmente de que cuando x toma el valor 0, ¿dónde toca la gráfica? ¿O cerca de qué valor está? Cerca de 1. Entonces, a partir de este análisis de la tabla y del gráfico, podemos indicar que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido en x es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Porque se acerca demasiado a ese valor. X igual a 0 y igual 1. Siguiente ejemplo, ejemplo número 4. Fíjense que aquí colocamos una pequeña observación, que la calculadora nos puede engañar. Y nos piden determinar el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado menos el coseno de x partido en 10.000. Siguiendo el procedimiento utilizado en el ejemplo anterior, construimos la tabla de valores que se muestra a la derecha de la pantalla. La conclusión nos sugiere que el límite deseado es igual a 0. Claro, porque ese es el valor al cual hay que llegar. ¿Qué pasa cuando x tiende a 0? Pero aquí nos damos cuenta de que esto sería incorrecto llegar y darle un valor. Porque si recordamos la gráfica de y igual coseno de x, nos vamos a dar cuenta que el coseno de x se va a aproximar a 1 cuando x tiende a 0. Por lo tanto, a partir de esto nos damos cuenta que el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado menos coseno de x partido en 10.000 es igual a 0 al cuadrado, 0,
menos el coseno de x, o sea, el coseno de 0 es igual a 1. Y eso nos da menos 1 partido en 10.000. Veamos el siguiente ejemplo. Nos piden determinar el límite cuando x tiende a 2 del módulo de x. Aquí nos vamos a acordar de que el módulo o el valor absoluto de x va a denotar al entero más grande que es menor o igual a x. Por lo tanto, la gráfica de esta función de y igual a valor absoluto de x es lo que nosotros podemos ver en la siguiente figura. O sea, nos damos cuenta que cuando x tiende a 2, ¿qué valor está tomando la función? ¿Está tomando el valor 1 o está tomando el valor 2? ¿Eso qué quiere decir? Que para todos los números x menores a 2, pero cercanos a 2, el valor absoluto de x va a ser igual a 1. Pero para todos los números x mayores que 2, pero cercanos a 2, el valor absoluto de x va a ser igual a 2. Entonces, ¿está cerca de qué valor? ¿De 1 o de 2? Como no podemos definirlo en este momento, vamos a decir de que el límite cuando x tiende a 2 de x simplemente no existe. Y de hecho hasta el momento en ningún momento hemos indicado que siempre deba existir el límite. Existe la posibilidad que este no exista. Pasemos al ejemplo número 6. Vamos a determinar el límite cuando x tiende a 0 del seno de 1 partido en x. Este ejemplo plantea la interrogante más sutil acerca de los límites que hayamos manifestado hasta el momento. Ya que no queremos hacer larga la historia, pedimos que podamos hacer dos cosas. Primero, vamos a escoger una sucesión de valores para x que se aproxima a 0. Claro, porque eso es lo que nos piden, el valor de x cuando x tiende a 0. Y vamos a utilizar la calculadora para evaluar que el seno de 1 partido en x está cercano a x. A menos que corramos con mucha suerte, los valores van a oscilar de manera desordenada. Entonces, segundo, vamos a intentar construir la gráfica de y igual a seno de 1 partido en x. Y es la que podemos ver en pantalla. Fíjense, la gráfica nos muestra demasiadas oscilaciones. La verdad es que nadie podría hacer un muy buen gráfico. Pero la tabla de valores que está a la izquierda da una buena pista de lo que está sucediendo. Pero fíjense, a medida que le voy dando un valor, oscila entre el valor 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, etc. En cualquier vecindad alrededor del origen, la gráfica oscila de arriba a abajo entre menos 1 y 1, un número infinito de veces. Claramente, el seno de 1 partido en x no está cerca de un solo número L, cuando x está cerca de 0. Por lo tanto, a partir de esto, a partir de lo que observamos en la gráfica y en la tabla, ya podemos determinar que el límite cuando x tiende a 0 del seno de 1 partido en x no existe, porque no está claro el valor que puede tomar. Sigamos con la definición de límites por la derecha y por la izquierda, y solamente lo vamos a nombrar a grandes rasgos y hacer algunos comentarios. Ya pudimos darnos cuenta a partir de los ejemplos anteriores qué son los límites y qué es lo que busca. A pesar que hay un mar de problemas y ejercicios que podemos resolver con límites y que lo vamos a hacer probablemente en otros videos. También hay muchísimo más material en internet en general. Vamos a decir que el límite cuando x tienda a c por la derecha, o sea el valor positivo, de la función f de x va a ser igual a L, significa que cuando x está cerca pero la derecha de c, entonces la función f de x está cerca de L. De manera análoga, decir que el límite cuando x tienda a c por la izquierda, o sea, signo negativo,
de la función f de x es igual a L, significa que cuando x está cerca, pero a la izquierda de C, entonces f de x está cerca de L. Por lo tanto, por ejemplo, mientras que el límite cuando x tiende a 2 del valor absoluto de x no existe, también sería correcto escribir que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda del valor absoluto de x es igual a 1 y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha del valor absoluto de x es igual a 2. Por lo tanto, a partir de esta lógica, creemos muy razonable el siguiente teorema. Y este teorema nos indica que el límite, cuando x tiende a c de la función f de x va a ser igual a L, si y solo si el límite cuando x tiende a c por la izquierda de la función f de x es igual a L, y el límite cuando x tiende a c por la derecha de la función f de x es igual a L. Por lo tanto, el gráfico que podemos ver en la pantalla nos debería dar una comprensión adicional. Dos de los límites no existen, aunque todos, excepto uno de los límites unilaterales, existen. Muchas gracias.